Al final, lo lograron. Más de 330.000 soldados escaparon de Dunkerque, pero no fue gracias a la suerte. Fue un triunfo nacido del caos, una operación desesperada contrarreloj, marcada por el ingenio, el sacrificio y la sombra de una derrota inminente. Pero ¿cómo llegaron hasta ese punto? ¿Cómo un ejército entero terminó atrapado en esas playas? ¿Y qué decisiones, errores y actos heroicos los llevaron finalmente a la salvación? En este vídeo te guiaremos paso a paso por los eventos que llevaron al desenlace de Dunkerque, desde el inicio de la invasión alemana hasta la última evacuación bajo el fuego enemigo. Esta es la cronología completa de una de las mayores historias de supervivencia de la Segunda Guerra Mundial. Dunkerque, cronología de un desastre. Tras la ruptura del frente francés en Sedan, el 13 de mayo de 1940, las fuerzas acorazadas alemanas efectuaron una profunda penetración para llegar a la costa del canal en Abbeville, y luego giraron hacia el norte para dirigirse a Dunkerque, el último puerto libre por el que todavía es posible escapar. Mientras, las tropas británicas se vieron obligadas a ir cediendo terreno poco a poco y a redesplegarse para formar una gran bolsa en colaboración con los ejércitos franceses. Durante los días pasados, se plantearon diferentes posibilidades para cerrar la penetración de los Panzer y restablecer el frente, pero tan solo se pudo materializar un ataque local en Arras el día 21. Problemas de coordinación, el veloz avance alemán y la falta de reservas disponibles impidieron reorganizar las tropas para ejecutar un ataque de más calado. La situación se volvió desesperada. Se perdió el puerto de Boulogne y se ha rendido la 30ª Brigada en Calais. Y las tropas de la Segunda División de Infantería defienden la línea del canal de la Bassée al canal de la Lys, al oeste de Armentières, mientras el grueso del cuerpo expedicionario se desplaza hacia el norte desde Lille. Londres, tarde del 26 de mayo. En vista de las circunstancias, Winston Churchill informó al primer ministro francés Paul Reynaud que las fuerzas británicas se retiran hacia Dunkerque. La maniobra comenzó hoy mismo. A las 18:57, el vicealmirante Ramsay recibió la orden de iniciar la evacuación. Inmediatamente emitió la palabra clave Dinamo. Esta misma noche saldrán de Francia los primeros 3.373 soldados británicos. Los próximos días serán cruciales. Cassel, 27 de mayo por la mañana. La decisión de retirarse hacia el norte, tomada el día anterior, tarda en calar. En Cassel, los generales más importantes, excepto el británico Lord Gort, que envía al general Adam para que lo represente, hablaron del futuro. Algunos querían crear una gran cabeza de puente hasta Calais, pero esta ciudad ha caído el día anterior. En la reunión, el general Adam anunció que, para evitar atascos, se prohibirá la entrada de vehículos al perímetro, cuya linde se convertirá pronto en un inmenso cementerio de camiones y blindados. 27 de mayo en el frente occidental de la Bolsa, los belgas se rinden. El ejército belga ya no puede más. El frente está roto. Los heridos llenan los hospitales. Los refugiados recorren desesperados carreteras y caminos. A las 12:50, el rey Leopoldo III avisa a sus aliados de que van a aceptar las condiciones de rendición de los alemanes. Capitulación sin condiciones. El documento se firmará a partir de las 00:20 horas del 28.
Jornada del 28 de mayo. Con la capitulación del ejército belga, todo el flanco izquierdo de la bolsa anglo-francesa ha quedado abierto a la penetración alemana. Hacia allí se precipitan los combatientes del segundo cuerpo de ejército del general Alanbrück. Más al norte serán 2 unidades francesas las que ocupen una línea hasta el mar. La 60ª División de Infantería y los restos de la 2ª División Acorazada Ligera. En un granero de Flandes, el 28 de mayo por la tarde, los defensores de la localidad han agotado su munición y se rinden. Rápidamente son puestos en fila y un largo grupo es conducido a un granero cercano. En su interior acaban por hacinarse casi 100 hombres. La mayoría pertenecen a la 144ª Brigada, pero también hay algunos franceses de una unidad de depósito. Entonces, repentinamente los alemanes arrojan varias granadas de mano al interior, provocando una carnicería. Playa de Dunkerque. Noche del 28 al 29 de mayo. Mientras a lo largo de la jornada se va formando la que será la cabeza de puente definitiva, 3 divisiones británicas. Primera, 4ª y 46ª reciben la orden de embarcar. Cumpliendo órdenes, estas unidades se retiran y destruyen sus camiones antes de penetrar en el perímetro y llegar a las playas de Zuidcote o La Panne. Allí, los hombres esperan ansiosos sobre la arena, mientras la coordinación de los embarques demuestra ser desastrosa. Algunos botes son abandonados en el mar tras un solo transbordo, otros se hunden debido al exceso de pasajeros. A lo largo de esta jornada, 38.186 británicos, 665 franceses y 1.881 heridos consiguen abandonar el continente. Lille, primer ejército francés, 29 de mayo por la mañana. A primera hora de la mañana, en Lille, los británicos se han marchado, pero los franceses no han sido capaces de seguirlos. A media mañana, el Panzergruppe Kleist entra en contacto con el 18 Armée y las 7 divisiones galas que defienden la ciudad quedan definitivamente cercadas. Combatirán hasta el día 31, quitando a los alemanes unos recursos muy necesarios para atacar la cabeza de puente. Allí destacarán futuros jefes de las renacidas Fuerzas Armadas francesas, como el general Juin, que mandará el cuerpo expedicionario en Italia en 1943. Playas de Dunkerque, en algún momento del 29 de mayo. Göring se había comprometido a aplastar al enemigo, y a lo largo de esta jornada, la Luftwaffe se empeña especialmente contra las playas. El general Alanbrück recuerda: con cada nueva bomba que caía, veíamos surgir una columna de arena y lo que parecían cuerpos humanos. Por suerte, no eran más que los capotes, abandonados, de hombres que ya habían embarcado. 39.959 británicos, 8.616 franceses abandonan el continente a lo largo de ese día. Jornada del 30 de mayo. En las playas, los soldados británicos se alinean, tan disciplinadamente como pueden, sobre unas superficies abiertas que la Luftwaffe, muy activa el día anterior, no está atacando con mucho ahínco durante esta jornada. Los hombres, no obstante, se camuflan como pueden. Esperan pacientemente el toque de silbato y entonces corren a ocupar su lugar en la fila para subir al pantalán construido sobre las carcasas de los camiones, semienterrados en la arena, que les permite adentrarse todo lo posible hacia el canal durante la marea alta. Aún así, la artillería alemana sí que interviene, y el lugar se convierte pronto en una carnicería. La marea sube roja y, enterrados en la arena,
Quedarán cadáveres que no van a aparecer hasta años más tarde. En el Canal de la Mancha, noche del 30 al 31 de mayo, por la noche se produce una tragedia más. El Sirocco, que el día anterior había escapado de milagro de las bombas de los Stuka, zarpa de nuevo, esta vez con 750 hombres a bordo. Repentinamente, en medio de la oscuridad, un zumbido. ¡Aviones! El torpedero reduce la velocidad de 14 a 7 nudos para no ser traicionado por la estela fosforescente que deja tras la popa. Y luego, finalmente, se detiene. Los aparatos se alejan. Las hélices vuelven a girar con precaución hasta que repentinamente varios torpedos impactan contra el costado, disparados a bocajarro por dos Schnellboote, lanchas rápidas de la Kriegsmarine. El desgraciado torpedero conseguirá recuperarse y flotar, pero entonces vuelven los aviones. Una bomba certera, en la Santa Bárbara, vuela el pequeño buque. Solo 270 hombres de los 930 que iban a bordo se salvaron. Cuartel General del Sexta Armée, 31 de mayo por la tarde. Lille. 7 divisiones alemanas han combatido hasta hoy por hacerse con la ciudad cercada, cuyos defensores están exhaustos y ya no tienen munición. Son las 15 horas cuando el general von Reichenau solicita por radio la rendición de los franceses. Sus condiciones: serán prisioneros de guerra, pero se les rendirán honores militares. Los cercados aceptan, conocedores de que su sacrificio ha permitido que los que combaten junto al mar ganen un tiempo precioso. Perímetro defensivo de Dunkerque, 1 de junio. La Bf está escapando. Si bien los alemanes desconocen con detalle el éxito de los reembarques de las jornadas anteriores, también son conscientes de que están fracasando en su plan de impedir la huida de los británicos. Por ello, la Luftwaffe decidió lanzar un gran asalto durante esta jornada. 160 salidas de bombarderos y otras 325 de Stuka arrasan el pueblo de Dunkerque, y tanto las playas como el mar. La jornada es una pesadilla. Es el esfuerzo más importante de la batalla. Para oponerse a los aviones de Göring, los británicos efectúan 267 salidas de caza, pero los Hurricane y los Spitfire se topan con 420 Bf-109 y 110 Bf-110, que protegen con gran éxito a sus bombarderos. Los alemanes pierden 2 bombarderos y 2 Stuka, así como 7 Bf-109 y 3 Bf-110. Los británicos, 6 Hurricane y 10 Spitfire. Canal de la Basse-Colme, tarde del 1 de junio. El ataque terrestre alemán se intensifica. En el extremo este del perímetro defensivo, las divisiones 56ª y 217ª de la Wehrmacht presionan con fuerza a las tropas francesas que han ocupado este sector del frente tras la retirada británica durante la noche anterior. En el flanco sur, justo al este de Verges, los atacantes de la 250ª, 54ª y 18ª divisiones de infantería cruzan el canal de la Basse-Colme tras derrotar a los defensores del 137º Regimiento de Infantería del sector fortificado de Flandes. Puerto y playas de Dunkerque, noche del 1 al 2 de junio. En Dunkerque, el general Alexander ha pasado por el puesto de mando del almirante Abrial para anunciarle que va a procederse al embarque de los últimos elementos de la fuerza expedicionaria británica. Sin embargo, hay que decirlo, los franceses no se quedan solos. La Royal Navy seguirá recogiendo soldados en los días venideros, hasta que se haya evacuado al último soldado posible. También la flotilla civil seguirá navegando. Cientos de yates privados, barcos de pesca, veleros, todo aquello que flota en la costa sur y sudeste de Inglaterra,
ha cruzado el canal para ir al rescate del ejército atrapado. El último embarque, 2 de junio de 1940. A primera hora de la mañana la RAF interviene. Una vez más, los Lysander, pequeños aviones de reconocimiento y de observación para la artillería, cruzan el canal para sobrevolar el campo de batalla. Frágiles, son una presa fácil para los cazas alemanes, por lo que dependen de los 4 escuadrones de cazas que los escoltan. Esta vez su misión es un éxito, pues consiguen localizar a las baterías alemanas, 2 de ellas de costa, y son atacadas por un escuadrón de 24 bombarderos Blenheim. La Luftwaffe no tarda en reaccionar. 120 aparatos alemanes se traban con 5 escuadrones de la RAF. La Luftwaffe vence porque consigue alejar a los británicos, pero ha perdido un solo Messerschmitt y 7 bombarderos contra 7 Spitfire y un Hurricane. La dureza de estos es un preaviso. La batalla de Inglaterra no será cosa hecha. 3 de junio de 1940. La Luftwaffe ha fracasado. Durante la mañana la Luftwaffe ha estado prácticamente ausente. La niebla ha entorpecido el despliegue de la aviación de ambos bandos, pero no es solo eso. En realidad, el alto mando de la Fuerza Aérea Alemana es consciente de que han perdido la batalla aérea sobre Dunkerque. Sobre los malecones desiertos, miles de soldados franceses miran al mar con esperanza, pero está vacío. Hoy, los barcos no vendrán a buscar a nadie. La evacuación ha terminado con un total acumulado de 315.567 hombres. Un triunfo increíble, que aporta muy poco consuelo a los que se han quedado atrás. Londres, Cámara de los Comunes. Ese mismo día, ante la Cámara de los Comunes, Churchill dará uno de los discursos más motivadores de su carrera. A pesar de que grandes extensiones de Europa y muchos estados antiguos y famosos han caído o pueden caer en las garras de la Gestapo y todo el aparato odioso del gobierno nazi, no vamos a languidecer o fallar. Llegaremos hasta el final. Lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire, defenderemos nuestra isla, cualquiera que sea el costo, lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, no nos rendiremos jamás. Verano de 1940. Europa estaba en ruinas. Con una rapidez brutal, el ejército alemán había doblegado a Polonia, Noruega, Dinamarca, los Países Bajos, Bélgica y Francia. En menos de un año, la Blitzkrieg, la guerra relámpago, había funcionado como una guadaña de acero. Las democracias caían una tras otra. En los pasillos de Downing Street, el nuevo primer ministro, Winston Churchill, no pidió piedad ni negoció la rendición. Prometió sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Y así Gran Bretaña quedó sola, pero no vencida. La batalla de Inglaterra. El 26 de mayo de 1940, mientras la Wehrmacht cerraba su puño sobre Dunkerque, Hitler ya planeaba su próxima conquista. La invasión de Inglaterra, codificada como Operación León Marino. La clave de su éxito radicaba en asegurar el control aéreo total. Sin ello, el Canal de la Mancha se convertiría en una tumba para cualquier intento de desembarco. La Luftwaffe contaba con 2.550 aviones operativos distribuidos en 3 Luftflotten bajo las órdenes de Göring. Su estrategia inicial era sencilla: destruir la RAF en el aire y en tierra, aniquilar sus aeródromos, su red de radar y sus reservas humanas. Frente a ella, la RAF, con solo 640 cazas de combate disponibles al inicio de la batalla, se preparaba para resistir una tormenta sin precedentes. Bajo la dirección del mariscal del aire Hugh Dowding, se desplegó la primera red de defensa aérea completamente integrada del mundo.
Contaba con más de 20 estaciones costeras capaces de detectar aviones enemigos a 190 kilómetros. 3.000 voluntarios que rastreaban visualmente cualquier aeronave enemiga que pasara el radar. Y centros de operaciones de grupo que analizaba la información en tiempo real y enviaba a los escuadrones según la amenaza detectada. Esta red permitía a la RAF jugar en casa, despegar solo cuando era necesario, evitar el agotamiento y concentrar sus fuerzas en el momento preciso. El núcleo de la defensa aérea británica descansaba sobre dos tipos principales de cazas, el Supermarine Spitfire y el Hawker Hurricane. El Spitfire, introducido poco antes de la guerra, representaba lo más avanzado de la ingeniería aeronáutica británica. Alcanzaba una velocidad máxima de 580 km por hora, lo que le permitía enfrentarse en igualdad de condiciones con el Messerschmitt Bf-109 alemán. Estaba armado con 8 ametralladoras Browning distribuidas en sus alas. Su gran ventaja era su alta maniobrabilidad, especialmente en curvas cerradas, y su excelente tasa de ascenso, lo que lo convertía en un rival formidable en los llamados dogfights. Por su parte, el Hurricane era técnicamente inferior, pero jugó un papel crucial. Aunque algo más lento, con una velocidad máxima de 530 km/h, tenía las mismas 8 ametralladoras y ofrecía una plataforma de tiro más estable, ideal para derribar bombarderos. Su diseño más robusto también permitía reparaciones rápidas tras los combates. Durante la batalla, el Hurricane fue responsable de aproximadamente el 60% de las bajas infligidas a la Luftwaffe. Ambos aviones eran utilizados de forma complementaria. Los Spitfires se enfrentaban a los cazas enemigos, especialmente a los Bf-109, mientras los Hurricanes atacaban las formaciones de bombarderos. El caza principal de la Luftwaffe era el Messerschmitt Bf-109E, que combinaba una buena velocidad de 570 km/h con un potente armamento. 2 cañones MGFF de 20 mm en las alas y 2 ametralladoras MG-17 sobre el motor. En condiciones de combate, era comparable al Spitfire en velocidad y ascenso, y lo superaba en poder destructivo por la mayor capacidad de sus cañones. Sin embargo, su alcance operativo era limitado, unos 660 kilómetros, lo que apenas le permitía volar sobre el sur de Inglaterra y regresar. Esta restricción hacía que los combates se desarrollaran con una ventana de tiempo reducida para los pilotos alemanes que además volaban sobre territorio enemigo. Los bombarderos medianos, Heinkel G-311, Dornier Do-17 y Junkers Ju-88, eran el núcleo de la ofensiva aérea alemana. Aunque diferentes en diseño, compartían limitaciones similares, velocidades moderadas, poca maniobrabilidad y una vulnerabilidad creciente cuando volaban sin escolta. La Luftwaffe no contaba con un bombardero estratégico de largo alcance comparable a los que más tarde utilizarían los aliados, lo que limitaba el impacto de sus ataques. Además, cuando los cazas alemanes tenían que protegerlos, debían operar al límite de su autonomía, lo que debilitaba su capacidad ofensiva. La batalla de Inglaterra no fue un enfrentamiento continuo y caótico, como podría imaginarse, sino que se desarrolló en fases bien definidas, cada una con sus propios objetivos, ritmos y consecuencias estratégicas. La contienda comenzó sobre las aguas del Canal de la Mancha, donde los alemanes lanzaron sus primeros ataques contra los convoyes marítimos británicos. Era una operación de tanteo, cuyo propósito no era aún la destrucción de Inglaterra, sino medir la capacidad de respuesta de la RAF y desgastar sus recursos. Bombarderos ligeros, escoltados por cazas Messerschmitt Bf-109, acosaban las líneas de suministro británicas. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados por la Luftwaffe. Las pérdidas fueron considerables. Mientras la RAF perdió 148 aviones, los alemanes sufrieron la pérdida de 286. La defensa aérea británica, basada en una red de radares y una organización flexible, demostró ser mucho más resistente de lo que los mandos alemanes habían anticipado.
Consciente de que atacar los convoyes no bastaría, el alto mando alemán cambió de estrategia. El 13 de agosto, bajo el nombre en clave de Adler-Tag, el Día del Águila, se inició una ofensiva aérea a gran escala. El nuevo objetivo era claro: destruir los aeródromos del Fighter Command y neutralizar las estaciones de radar, pilares fundamentales de la defensa británica. Los ataques se concentraron en bases como Biggin Hill, Kenley, Tangmere y Debden, esenciales para el control aéreo del sur de Inglaterra. Las instalaciones sufrieron daños significativos y las pérdidas humanas y materiales se acumularon. Sin embargo, el llamado sistema Dowding, una combinación de radares, centros de control y una eficaz organización de escuadrones, permitió a la RAF mantener la cohesión y reponer sus fuerzas. El esfuerzo del ministro de Producción Aeronáutica, Lord Beaverbrook, fue igualmente vital. La producción de cazas Spitfire y Hurricane se aceleró hasta niveles inéditos. Un giro inesperado cambió el curso de la batalla. Un bombardeo británico sobre Berlín provocó la ira de Hitler, quien ordenó un cambio de objetivos. De las bases aéreas se pasó a los centros urbanos, con Londres como blanco principal. La noche del 7 de septiembre, 348 bombarderos escoltados por 617 cazas descargaron su carga mortal sobre la capital. Así comenzaba el Blitz, una campaña de 57 noches consecutivas de bombardeos que buscaba romper la moral civil. Pero el efecto fue el contrario al deseado. Los londinenses mostraron una resiliencia extraordinaria. Dormían en las estaciones del metro, organizaban brigadas de rescate entre las ruinas y mantenían viva la esperanza con pequeños gestos de normalidad. La voluntad británica no se quebró. Estratégicamente, este cambio supuso un respiro para la RAF, que pudo reparar aeródromos, reorganizar escuadrones y reforzar su defensa. El 15 de septiembre, la Luftwaffe lanzó su asalto más ambicioso. Una ofensiva masiva que movilizó más de 1.500 aviones en varias oleadas. Era un esfuerzo desesperado para quebrar la resistencia británica antes de la llegada del mal tiempo. La respuesta de la RAF fue contundente. 28 escuadrones se desplegaron coordinadamente gracias a la información proporcionada por el radar y a la eficiente red de control del Fighter Command. A lo largo del día, la Luftwaffe perdió 60 aviones, una cifra catastrófica, sobre todo entre sus bombarderos pesados. Esta jornada, conocida desde entonces como el Día de la Batalla de Inglaterra, marcó un punto de inflexión. El 17 de septiembre, Hitler, al ver frustradas sus expectativas de superioridad aérea, suspendió indefinidamente la Operación León Marino, la planeada invasión de Gran Bretaña. El 31 de octubre de 1940, la Luftwaffe cesó sus ataques diurnos. Había perdido más de 1.800 aviones y más de 2.500 tripulantes. La RAF, aunque al límite, había resistido. Hoy, sobre los campos verdes del sur de Inglaterra, donde antaño rugieron Spitfires y caían Junkers envueltos en humo, los museos, monumentos y aeródromos restaurados recuerdan lo que ocurrió. No fue solo una batalla, fue una frontera entre dos mundos, la barbarie y la libertad, y fue el cielo quien la defendió. En el corazón de Stalingrado, rodeados por llamas y escombros, un grupo de soldados soviéticos vivió uno de los infiernos más brutales de la Segunda Guerra Mundial. La isla de fuego de Stalingrado. La isla de fuego no era realmente una isla, sino un estrecho sector cerca del río Volga, en la orilla occidental de Stalingrado. Su control era crucial. Era la última defensa entre el ejército alemán y el río Volga, un lugar estratégico para recibir suministros y refuerzos por la única ruta posible en un Stalingrado casi sitiado. En agosto de 1942, la ofensiva alemana lanzó un ataque devastador sobre la ciudad. Stalingrado era un objetivo estratégico tanto por su industria como por su ubicación.
y la Isla de Fuego se convirtió en el foco del conflicto. Los alemanes lanzaron incesantes bombardeos, desmantelando las estructuras y dejando la ciudad en ruinas. Frente a esta devastación, el general Vasily Chuikov, al mando de las tropas soviéticas en Stalingrado, implementó una estrategia audaz y desesperada. La táctica soviética era resistir a toda costa, utilizando los escombros de la ciudad como una red de trincheras improvisadas. La idea era que cada edificio, cada ruina, podía ser un punto de resistencia. Los soviéticos adoptaron lo que se conoció como el abrazo del oso. Esta táctica les permitía acercarse al enemigo, utilizando el combate a corta distancia para mitigar el efecto de los bombardeos y los ataques de artillería alemanes. En lugar de luchar en un frente abierto, los soldados se metieron entre las ruinas de la ciudad, creando emboscadas y haciendo que el terreno jugara a su favor. Esta estrategia les permitió aprovechar al máximo la geografía urbana. En los combates se desarrollaron luchas feroces en los pasillos y en los pisos de los edificios, donde un soldado podía luchar por su vida en una habitación y luego caer en la siguiente. Era una lucha desesperada, pero los soviéticos estaban decididos a no rendirse. Por otro lado, las fuerzas alemanas, lideradas por el mariscal Friedrich Paulus, confiaban en su superioridad tecnológica y en su experiencia militar. El ejército alemán había dominado el campo de batalla europeo y su enfoque en Stalingrado no fue la excepción. Utilizaban su artillería pesada, ataques aéreos y tácticas de blitzkrieg para desmantelar la resistencia soviética. Los alemanes implementaron un enfoque metódico, bombardeando la ciudad y luego enviando a la infantería para consolidar el avance. Sin embargo, su subestimación de la determinación soviética se convirtió en una grave desventaja. A medida que el conflicto se intensificaba, las fuerzas alemanas comenzaron a experimentar una fuerte resistencia que no habían anticipado. Mientras los soviéticos luchaban en condiciones extremas, los alemanes también enfrentaron problemas logísticos y de moral. El avance se estancó y las bajas se acumulaban. La determinación soviética en la Isla de Fuego comenzó a desmentir la creencia alemana de que podían aplastar cualquier resistencia con rapidez. Los combates en la Isla de Fuego eran incesantes. En una jornada típica, los alemanes lanzaban ataques masivos con artillería, mientras que los soviéticos resistían en cada calle y en cada esquina. Los ataques eran a menudo liderados por unidades de élite alemanas, pero los soviéticos respondían con tácticas de guerrilla, haciendo uso del terreno urbano a su favor. Los enfrentamientos se transformaron rápidamente en combates a corta distancia, donde los soldados luchaban en condiciones inhumanas. La escasez de municiones obligó a los soviéticos a improvisar, utilizando cualquier arma disponible, incluso objetos cotidianos convertidos en armas de combate. El famoso francotirador soviético Vasily Zaitsev escribiría: «Nos movíamos como sombras entre los edificios. A menudo el enemigo estaba tan cerca que el más mínimo sonido te delataba. Era una caza constante, donde cada día que sobrevivías era un milagro». El ambiente era caótico. Con cada ataque, las bajas aumentaban y la desesperación comenzaba a hacer mella en ambos lados. Los soviéticos, sin embargo, mostraron una resistencia notable, luchando no solo por la ciudad, sino por su propia supervivencia. La única conexión de los soldados soviéticos en la Isla de Fuego con el exterior era el río Volga, pero cruzarlo era casi un suicidio. Las barcazas que traían refuerzos desde el otro lado del río eran atacadas constantemente por los alemanes. Muchos barcos eran hundidos antes de llegar a la orilla, y los soldados que lograban desembarcar lo hacían en un verdadero infierno. El río era el único conducto de esperanza. La lucha por mantenerlo abierto fue intensa y peligrosa, con cada cruce enfrentando la posibilidad de ser alcanzado por fuego enemigo. Mientras los refuerzos seguían intentando cruzar el Volga, la resistencia en la Isla de Fuego continuaba. Soldados hambrientos, heridos y exhaustos luchaban sin cesar.
Finalmente, en el invierno de 1942, la resistencia en Stalingrado y en la Isla de Fuego comenzó a cambiar el curso de la guerra. La Operación Urano, el contraataque soviético, permitió rodear al Sexto Ejército alemán y cambiar el curso de la batalla. La Isla de Fuego y sus defensores habían resistido lo imposible y su sacrificio fue fundamental para alcanzar la victoria en Stalingrado. La Isla de Fuego quedó grabada en la historia como símbolo de resistencia. Aquellos que sobrevivieron fueron recordados como héroes y los que cayeron se convirtieron en leyendas. Hoy, Volgogrado, la antigua Stalingrado, es una ciudad de paz, pero en sus calles y riberas sigue viva la memoria de los hombres y mujeres que resistieron en la Isla de Fuego. Cada edificio de Volgogrado, cada calle, recuerda la historia de un sacrificio que salvó a una nación. Stalingrado fue algo más que una batalla, fue un juramento de resistencia y valentía. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete y acompáñanos para conocer más relatos épicos de la historia. 17 de septiembre de 1944. El cielo se llena de paracaidistas. Los aliados, convencidos de que la guerra está por terminar, lanzan el golpe más audaz de toda la contienda. El objetivo: atravesar Holanda, invadir Alemania y ganar la guerra de una vez por todas. Pero algo sale terriblemente mal. Lo que comenzó como un plan perfecto para derrotar a los nazis terminaría siendo una de las peores derrotas aliadas de la Segunda Guerra Mundial. Hoy te contamos cómo la Operación Market Garden pasó de ser una brillante estrategia a un desastre épico. Todo comienza con el ambicioso plan de Bernard Montgomery, comandante en jefe británico. El objetivo: un ataque quirúrgico que sortearía la feroz línea Sigfrido-alemana. A través de Holanda, los aliados tomarían los puentes estratégicos que conectan Bruselas con Arnhem, abriendo un pasaje directo hacia el corazón de Alemania. Dividido en dos partes: Market, un asalto aéreo masivo en el que 41.000 paracaidistas tomarían los puentes, y Garden, el avance de divisiones acorazadas británicas que seguirían por tierra, asegurando el paso para las tropas aéreas. El plan era tan audaz que Montgomery lo llamó el atajo para ganar la guerra. El objetivo final era tomar el puente sobre el río Rin en Arnhem, el mayor obstáculo de Alemania, y abrir un corredor hacia el otro lado del Rin. De haberse logrado, los aliados habrían cortado a los nazis de sus líneas de suministro, acelerando el fin del conflicto. El 17 de septiembre, 34.600 paracaidistas saltan del cielo. La mayor ofensiva aerotransportada de toda la historia. A pesar del riesgo de ser atacados en pleno día, los paracaidistas aterrizan con rapidez en los puntos de salto, listos para tomar los puentes. En el sur, las cosas van bien. La 82ª División estadounidense captura Nimega sin mayores problemas. La 101ª asegura Eindhoven. Pero la pieza clave del plan está al norte, en Arnhem. Y aquí empiezan los problemas. El puente de Arnhem es la llave del plan. Tomarlo abriría el paso para las fuerzas acorazadas, pero lo que los aliados no sabían era que el enemigo se encontraba más preparado de lo que pensaban. Los alemanes no estaban desprevenidos. La segunda división Panzer SS, una de las mejores de Hitler, estaba apostada cerca. La inteligencia aliada había subestimado su presencia y los paracaidistas británicos y polacos se encontraron de frente con una resistencia mucho más fuerte de lo esperado. El segundo batallón del coronel John Frost logra alcanzar el puente de Arnhem, pero rápidamente queda rodeado. Sin embargo, los problemas no terminan allí. Los británicos están completamente aislados. La falta de comunicación, fallos en las radios y el mal tiempo dificultan aún más la situación. Pero eso no es todo. Mientras los paracaidistas en Arnhem luchan por sobrevivir, las fuerzas acorazadas británicas, encargadas de asegurar el paso para los paracaidistas, se encuentran con un obstáculo imprevisto.
Los puentes no están disponibles. El avance por carretera se ve detenido por la falta de puentes para cruzar los canales y ríos holandeses. La solución, un puente improvisado, no está listo hasta 2 días después. Este retraso de 48 horas permite a los alemanes reagruparse y lanzar un contraataque brutal. Para cuando los refuerzos finalmente llegan, la resistencia en Arnhem está al borde de la destrucción. Los británicos y polacos, con pocas municiones, luchan hasta el último aliento. Pero la situación es desesperada. El 20 de septiembre, el coronel Frost es herido. El puente cae. Y aunque los paracaidistas continúan resistiendo durante algunos días más, la pérdida del puente de Arnhem es fatal para la operación. La operación Market Garden, diseñada para ser la victoria definitiva, termina en una tragedia. 16.000 bajas aliadas, entre muertos y prisioneros. Pero, ¿qué salió mal? Varios fueron los factores que contribuyeron al desastre. Primero, subestimación del enemigo. Los aliados no esperaban encontrar tantas tropas alemanas, incluyendo divisiones blindadas, en la zona. Problemas de comunicación. Las radios fallaron, dificultando la coordinación entre las fuerzas aerotransportadas y terrestres. Logística deficiente. El avance del 33º Cuerpo fue demasiado lento debido a la estrechez de la carretera y los contraataques alemanes. Planificación demasiado optimista. Montgomery asumió que los alemanes estaban derrotados, pero estaban lejos de rendirse. Las consecuencias de Market Garden fueron graves. Los aliados sufrieron más de 17.000 bajas y la operación prolongó la guerra en Europa. Los Países Bajos, que habían celebrado la llegada de los aliados, enfrentaron un duro invierno de hambre y represión alemana. Sin embargo, Market Garden también demostró el coraje y la determinación de los soldados aliados. Su sacrificio no fue en vano, ya que las lecciones aprendidas influyeron en operaciones posteriores. La operación Market Garden fue un sueño audaz que terminó en una pesadilla. Pero su historia nos recuerda que, incluso en el fracaso, hay lecciones que aprender y héroes que recordar. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias de la Segunda Guerra Mundial. Hasta la próxima.